Ah, Marta, bienvenida. Bueno, muy bienvenida. Bueno, ya ¿Cómo empezamos estás, a... Sil? ¿Cómo Ya estás, empe- Hilda? Beso Bien, grande. gracias. Igualmente. Bueno, nosotros ya empezamos a grabar a partir de ahora, ¿verdad? Este, siendo miércoles 22 de junio del 2022, a las 13 horas. Está entrando Vicky Pareja. Bienvenida, Vicky. Eh, hoy tenemos un trabajo muy interesante, yo diría, a mí me pareció apasionante, sobre la latencia en nuestros días y lo que está pasando con la latencia en nuestros días. E incluso que es un trabajo muy abarcativo, porque va, digamos, más allá de lo convencional, de lo que se habla, sino que tiene una visión, podemos decir, desde el punto de vista de un pediatra que es tan importante y al mismo tiempo que es psicoanalista, ¿no? Entonces creo que esas dos visiones amplían mucho el campo para acercarnos a esta temática tan compleja en nuestros días. Para abreviar, yo les voy a presentar al doctor Eduardo Ramos, que es médico de la Universidad de Cuyo, 1981, es pediatra del Ministerio de Salud de Mendoza, certificado y recertificado por la Sociedad Argentina de Pediatría, ejerce como pediatra desde 1982 hasta la fecha en San Luis, su provincia natal. Ha sido secretario científico y presidente en esta institución. Es director asociado en la región Centro Cuyo de la SAP y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad matriz. Fue miembro del Consejo de Evaluación Profesional de la SAP entre el 2013 y el 2019. Es socio de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza desde el año 2003, donde recibió su formación y actualmente es miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, ejerciendo como psicoanalista desde 2004. Defendió en 2019 su tesis doctoral en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, doy fe, separaciones no advertidas como adversas y detrimento en la longitud corporal y estatura de un niño. O sea, la expresión somática de lo disruptivo, ¿verdad? Cómo él trabajó las separaciones de los padres con sensibles detenimientos en el crecimiento del niño, ¿no? Que se podían, lo va demostrando, muy interesante. Es ex miembro del grupo de investigación en psicoanálisis íolo disruptivo de USAL y de la Cátedra de Bioética de la UNESCO en igual periodo, 2014-2019. Es expresidente del Círculo Médico de San Luis y es director médico del Centro Privado de Salud Bolívar desde 1999. Ha presentado escritos y ponencias en congresos nacionales y extranjeros. Así que muy bienvenido, Eduardo Raúl Ramos, a este espacio que es tuyo, aunque no está siempre, pero bueno, igualmente están entrando 4 personas más, así que muy bienvenido, y yo creo que hay algo muy importante, que es que nos pones de cabeza en la problemática de lo somático, ¿verdad? De lo somático y de la interrelación de lo somático y lo psíquico y viceversa. Y yo creo que eso es muy importante para todos, ¿no? Y para trabajar en este momento, ¿no? El no desconocimiento de ese área. Así que ahora todo el espacio es tuyo, vamos a escucharte, tu PowerPoint que trajiste tan generosamente, y después, digamos, haremos un espacio, digamos, para que todos puedan intervenir como es nuestra costumbre. Silencien todos los que puedan ¿cómo se llama? Te escuchamos. Bueno,
Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias por permitirme acompañarlos en este momento. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Bueno, quiero... ¿Qué pasó acá? Bueno, este espacio, cómo nos cambia un mundo que cambia, creo que es afín a la temática que vamos a tratar. Muchas gracias a Hilda por permitirme participar en este espacio que ella coordina. Y podríamos decir también el periodo de latencia, cómo cambia en un mundo que cambia. Bueno, como dijo Hilda, yo soy de San Luis. Acá tienen dos fotitos, uno es el centro cívico y el otro es un lago. Voy a hacer una breve introducción para un poco justificar mi posicionamiento epistemológico. Hace más de 40 años eran las primíparas añosas, aquellas mujeres mayores de 28 años, y nos preocupaban las infecciones corporales. Era alta la mortalidad en los prematuros menores de 2 kilos y el mayor temor era la desnutrición y la diarrea, que en esa época era la primera causa de muerte mundial. Nos angustiaba por su mortalidad y secuelas el sarampión, la meningitis, la tos convulsa, la epiglotitis, las neumonías en los niños pequeños, la tuberculosis, la bronquiolitis, el Chagas y la brucelosis. La contaminación ambiental era escasa y la calidad de los alimentos era buena. Vivíamos en una tranquilidad social que permitía a los niños jugar en plazas o calles con escasa o nula supervisión. Hoy hay primíparas de 43 años sin complicaciones, se rescatan prematuros de 800 gramos y predomina la obesidad en la población general y en los niños, más aún en la pandemia cuarentena por COVID-19. Antes raras, hoy en niños aparecen enfermedades intestinales inflamatorias y son muy frecuentes las alergias alimentarias, particularmente a la leche de vaca. Las temidas enfermedades infecciosas mencionadas anteriormente hoy son infrecuentes por los planes de inmunización a los que inexplicablemente se oponen los grupos antivacunas. La inseguridad social limita a los niños sus juegos y deportes, promoviendo el sedentarismo, la obesidad y la adicción a las pantallas. A pesar de lo dicho, cabe destacar como dato importante que la mortalidad infantil en la Argentina en los últimos 30 años ha descendido de un 25 a un 8,6 por mil, dato del 2020. Como vemos, han variado las enfermedades y sus consecuencias somáticas y psicológicas, así como el marco social y ambiental. Lo somático, lo psíquico, social y ambiental, cada uno de ellos pueden ser sustratos dignos de profundo estudio, transformándose cada uno de ellos en hitos de alta especificidad. Pero para no caer en una trampa reduccionista, vale interpretar estos sustratos como esencias dinámicas que interactuando promueven un cambio complejo y constante. Esta idea de interjuego y cambio permite comprender nuestra existencia y devenir desde la mirada integradora bio-psico-socioambiental, en donde hay un interjuego, una interrelación y una interdependencia continua. Lo biológico, lo psico, lo social y lo ambiental en realidad son jugadores que juegan diferentes juegos. Afín al recorrido realizado hasta aquí es mi afinidad con la definición de la física cuántica, sobre la que descansa y se basa el pensamiento complejo, el estudio de los fenómenos desde la totalidad de las posibilidades. Desde esta mirada abordaré el periodo de latencia y un particular fenómeno socioambiental que le afecta. El periodo de latencia es parte de un desarrollo que lo antecede y sucede, y así se constituye en un periodo de transformación propio del ser humano. Es un concepto de Freud que remite al lapso ligado
a la represión sexual comprendido entre la declinación de la sexualidad infantil, 5 o 6 años, y el comienzo de la pubertad. En pediatría se clasifican los niños de acuerdo al desarrollo y crecimiento en neonato, recién nacido, lactante, primera infancia y llamativamente la segunda infancia, de los 6 años hasta la pubertad, que coincide con el periodo de latencia enunciado por Freud. La pubertad, voy a remitir un poquito porque a veces se confunde pubertad y adolescencia. La pubertad remite solo a un hecho biológico. Comienza en las mujeres alrededor de los 10 años y en los varones a los 11, hasta completar el crecimiento y desarrollo reproductivo. Es un término netamente somático, biológico. En la mujer comienza con la telarca, el desarrollo de la mama, y en el varón con el aumento del tamaño testicular más de 4 centímetros. Los pediatras usamos orquidómetros para medir el tamaño testicular. La adolescencia, por su parte, comienza con el inicio de la pubertad y termina cuando se completa el crecimiento, el desarrollo físico y la maduración psicosocial, o sea, tiene un final abierto. Cuando Freud define el periodo de latencia en su obra 3 ensayos de una teoría sexual en 1905, destaca algunos puntos que yo voy a referir, aunque no todos. Hay una disminución de las actividades sexuales por declinación edípica y masturbatoria, la declinación edípica y masturbatoria por mayor represión. Desexualización de las relaciones objetales con identificaciones parentales y formación del núcleo de superyo. Formaciones reactivas como fuerzas anímicas contrarias a lo sexual que a modo de dique se exteriorizan como pudor, asco, aspiraciones morales y estéticas. La sublimación se revela en esta época particularmente en el deporte y el aprendizaje. Los autores que abordan el periodo de latencia refieren que en ella hay una declinación de lo instintual y cardinalmente de los impulsos sexuales, merced a diferentes dinámicas que conducen al niño a cierto sosiego en su ánimo. Esta maduración psicológica, como la morigeración instintual, la formación del superyo, la aparición del preconsciente, la adaptación y gratificación en el mundo externo, se acompaña de una maduración somática. En la latencia aparece el recambio dentario, la maduración motriz merced a la mielinización del sistema córtico piramidal, y con esta maduración neurobiológica el uso de los músculos accesorios de los dedos, la acomodación del cristalino, la direccionalidad corporal. Los niños ven más o menos como un adulto a partir de los 5 años. Y acá es donde aparece esta maduración, entonces ven mejor. El sosiego de ánimo tiene un llamativo paralelismo somático, la declinación en la velocidad de crecimiento fácil de advertir en las curvas de peso y estatura o talla. En la siguiente curva se advierte la desaceleración del crecimiento de los 5 o 6 años hasta los 10 o 11 años, época promedio de inicio de la pubertad, y es concordante con el periodo de latencia. Acá yo les muestro la curva de velocidad de un varón, cada vez van creciendo menos y entre las dos flechas estaría coincidiendo la latencia. Lo alcanzan a distinguir. Si se presta atención, en este periodo hay una primera y segunda etapa antes y después de los 8 años, declinando la velocidad de crecimiento en la segunda etapa. Ahí yo marco con una tercera flecha al medio, donde ustedes pueden ver que al principio, hasta los 8, hay una disminución de la velocidad de crecimiento, pero es mucho mayor de los 8 años hasta la pubertad. Esta observación también guarda llamativa coincidencia con los dos subperíodos dentro de la latencia que describen algunos psicoanalistas,
que toman justamente como punto limítrofe los 8 años. En tal sentido, Augusta Alpert, en 1941, basada en una experiencia extensa en las escuelas, advierte que los niños de 6 años tienen un comportamiento diferente a los niños después de los 8 años. Ella es la primera en reparar una distinción dentro del periodo de latencia. Berta Bornstein, en 1951, repara que en la latencia hay una persistencia de la sexualidad y la lucha contra la masturbación que no es uniforme. En un primer periodo, de los 6 a los 8 años, las defensas contra lo pregenital son más fuertes y el comportamiento de los niños es más conflictivo, a diferencia del lapso posterior, digamos, posterior de los 8 años, donde el yo puede llegar a gratificarse en la realidad externa. Uribarri, que creo que tiene un trabajo espectacular respecto a la latencia, en el 2008 también distingue 2 subperíodos con la inflexión a los 8 años. Los nomina latencia temprana y tardía, o primera y segunda latencia, pero además da un giro importante en la comprensión de la latencia. Para él, en la latencia hay una modificación de lo anteriormente vivido, sobre lo que se adquieren nuevos mecanismos que promoverán un aparato psíquico distinto, más complejo para el sujeto y en relación con el mundo exterior. Hay un proceso de estructuración y subjetivación muy particular. Señala la persistencia de los requerimientos sexuales, de los conflictos, de la severidad del superyo que queda reforzado desde lo externo, pero ante el yo fortalecido y más estructurado. Y aparece el preconsciente, tan típico en los dibujos de la figura humana de los niños, que le colocan el cuello, como la representación del preconsciente. En la latencia temprana se evidencian estados de alerta consecuentes a lo permitido prohibido, placentero displacentero, ansiado posible, sensaciones vagas de angustia y de vacío, ambivalencia entre la obediencia y la rebeldía, desaliento, escasa tolerancia a la frustración, pérdida de autoestima y desbordes afectivos. Hay una renuncia a la descarga directa que le permite quedarse quieto, prestar atención, se concentra y aprende. La prohibición superyoica sobre la masturbación favorece el uso de las manos en otras cosas, como la escritura. La sublimación es la salida del agobio entre lo pulsional edípico y masturbatorio por un lado y su sofocación por otro. Esta sublimación anuncia el ingreso a la latencia tardía. En la latencia tardía, después de los 8 años, hay mayor autonomía, autocontrol, independencia de los familiares, se advierte una conducta más equilibrada, adquiere en particular importancia la escuela, el deporte en equipo y el grupo de pares. Se va instalando y reafirmando el principio de realidad. Este periodo es muy importante, digamos, de sosiego, y en el decir de Winnicott aparece la cordura, que es esencial en la fase de latencia. Si no es capaz de mantenerla, demuestra que está muy enfermo. Les vuelvo a mostrar los 2 periodos, cómo hay un sosiego psicológico que coincide con un sosiego somático, porque el crecimiento se hace a través de la multiplicación celular y del crecimiento del tamaño de la célula. O sea que hay un paralelismo, obviamente, entre lo somático y lo psíquico, ¿no? Uribarri discrepa con términos usados en relación a la latencia como aburrida, tonta, de inactividad, que sea una consecuencia social o somática, un periodo de glaciación, un periodo de transición, o durante el cual sea difícil de acceder a lo latente. Por otro, en realidad, él dice que es un lapso en el que las transformaciones que ocurren están influenciadas por los años anteriores y devienen en muy importantes para la vida posterior del individuo. Freud plantea un interrogante que es si el periodo de latencia está biológicamente determinado o es un producto cultural.
Hoy al respecto puede plantearse que tanto lo psicobiológico como lo sociocultural están irremediables e íntimamente relacionados e influenciados entre sí en el devenir del desarrollo humano. Un ejemplo de la influencia sociocultural son los estudios de antropólogos en diferentes sociedades primitivas que muestran cómo la latencia dura menos tiempo y se ingresa a la sexualidad genital de un modo más precoz. La revolución digital favorece mediante las pantallas y la estimulación visual mundos virtuales y realidades paralelas, quedando la realidad exterior como ajena, extraña, cuando no rechazada. Esta posibilidad puede surgir porque la adaptación al mundo externo requiere cierto esfuerzo que la virtualidad no le demanda. Otro factor que acompaña lo anterior es la inmediatez generada por las comunicaciones en general y las pantallas en particular, que dejan poco o nulo espacio entre el estímulo y su respuesta. Vale decir, queda entorpecida la capacidad de espera y la posibilidad de pensamientos nuevos. Prima entonces sobre lo auditivo que incita a pensar la inmediatez visual que tiene la dinámica propia de los reflejos, estímulo-respuesta. La pandemia cuarentena por COVID-19 también afecta el devenir de la latencia, en tanto perturba las actividades en las que estos niños subliman sus funciones y, por ejemplo, en vez de juego en equipo o grupo de pares, aparece el aislamiento, cuando no, un retraimiento autístico. Otro factor adverso importante, aunque no tan conocido, son los disruptores endocrinos, definidos como sustancias que interfieren en la producción, liberación, transporte, metabolismo o liberación de hormonas. En su gran mayoría, estos disruptores son los senoestrógenos, que son sustancias que, sin ser estrógenos, estimulan los receptores estrogénicos y aumentan sus niveles en sangre y tejidos. Se produce así un desbalance entre los estrógenos y la progesterona, que es su hormona antagónica, a favor de los estrógenos, que justifica el nombre de dominancia estrogénica. Los estrógenos, por ejemplo, promueven la ansiedad y el insomnio, y la progesterona la tranquilidad y el dormir. En el mundo industrializado y urbano se ha detectado un incremento de determinadas enfermedades que se justifican por la dominancia estrogénica. Dicho de otra forma, el exceso de estrógeno, absoluto o relativo, promueve anomalías o enfermedades. Son senoestrógenos los órganos halogenados, los fitoestrógenos, los pesticidas, los fungicidas, los plastificantes, los metales pesados, los alquilfenoles y los filtros ultravioletas. ¿En dónde están? En pesticidas, fungicidas, insecticidas, policarbonatos, plásticos, resinas epoxi como los pegamentos, el interior de las conservas, los selladores, los lubricantes, los alimentos de animales, particularmente, que me voy a tener el pollo, que es de tanto consumo. El pollo es alimentado con senoestrógenos que hace que un pollo sea adulto en un mes, cuando normalmente necesita 4 meses para ser adulto. Y esto es de consumo masivo. Los solventes, la acetona, las cremas, los perfumes, muchos champúes, spray y los filtros ultravioletas. O sea que los senoestrógenos tienen una presencia múltiple en la sociedad en la que vivimos. Hay otras condiciones que pueden aumentar los estrógenos que ya no son del mundo exterior, sino cosas más específicas, como las terapias de reemplazo hormonal. La obesidad aumenta per se la cantidad de estrógenos, porque transforman hormonas en estrógenos en el tejido graso. La ingesta de grasa, y por el mismo motivo, el déficit de vitamina B6, el déficit de magnesio, bueno, y otro tipo de enfermedades. Ahora vamos, ¿qué producen los estrógenos de acuerdo a la edad y al sexo?
En el varón, en la etapa fetal y neonatal, producen un retraso de crecimiento intrauterino. Esa RCIU, retraso de crecimiento intrauterino, la criptorquidia, o sea, la falta de descenso testicular, la hipospadia, que es como si la uretra, en vez de terminar en la punta del pene, termina en la parte ventral, o sea, más abajo. En las niñas produce retraso de crecimiento intrauterino. En la latencia produce tanto en varones como en mujeres pubertad precoz y telarca precoz, o sea, el desarrollo de las mamas precozmente. En varones puede provocar en la niñez testículos pequeños, puede retrasar la pubertad y puede aparecer ginecomastia. El desarrollo de mamas en varones es muy angustiante para los chicos porque están por empezar a desarrollarse y empiezan a tener mamas, que a veces adquieren volúmenes considerables. Yo he mandado a cirugía a muchos chicos por esta razón, porque la afectación emocional que tienen es muy grande. En la pubertad, bueno, de la niña, pubertad precoz, poliquistosis ovárica y retraso ovulatorio. En la adultez puede producir oligospermia en el varón, promueve el cáncer testicular y la hiperplasia de próstata. Y en las mujeres promueve el cáncer de mama. Esto es muy fácil de ver. Un cáncer de mama en edad estrogénica, por ejemplo, en una mujer adulta joven, tiene un pronóstico mucho peor que en una mujer grande, digamos, después de los 60 años. Y es por el nivel estrogénico. Cáncer de vagina, desórdenes ovulatorios, endometriosis, miomas uterinos y trastornos en la lactancia. Cabe señalar la dominancia estragénica en relación al periodo de latencia, porque también lo afecta. Por ejemplo, el adelanto de la menarca, el retraso en el crecimiento, la ginecomastia en los varones o la menor talla esperada en ambos sexos. Si un niño se desarrolla antes del tiempo, supongamos que menstrua una nena, va a crecer promedio 2-3 centímetros después de menstruación. O sea que si esa menstruación, que es un desarrollo puberal precoz, aparece temprano, va a crecer menos de lo que debiera, o sea que va a ser bajita. ¿Sí? El retraso de crecimiento intrauterino en ambos sexos lleva a una talla final corta. Serán personas proclives en la adultez a padecer obesidad, diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. La pubertad precoz, otra consecuencia posible, afecta predominantemente a las niñas. Las consecuencias de los senoestrógenos es peor mientras más precoz ocurre en la vida. El tiempo entre exposición y expresión es muy variable porque pueden actuar sobre los eprigenes y expresarse de modo transgeneracional. Dicho esto, podemos decir ya que las modificaciones en el soma también van a influir en el psiquismo y viceversa, ya que el soma no es ajeno a la psiquis y ella no es indiferente a él. Se han descrito en mujeres adultas por efecto de los estrógenos, nerviosismos, estado de tensión, ansiedad, irritabilidad, cefalea, insomnio y otros trastornos del sueño, mayor agresividad y desasosiego. No existen estudios detallados en niños y sí observaciones que relacionan la pubertad precoz con ansiedad, comportamientos arriesgados como fumar, beber o consumir drogas y o debutar sexualmente de modo precoz. La pubertad precoz induce a que las niñas sean proclives a tener comportamientos de personas mayores y la baja talla final es fuente de preocupación, ansiedad y depresión. Una niña que mide menos de 1,50 m realmente se hace mucho problema.
Las consecuencias psicológicas de la dominancia estrogénica en los niños es aún un campo a investigar y ha sido mi intención traerles esta inquietud a partir de las observaciones realizadas en mi consultorio pediátrico. Cada vez veo más cantidad de niñas con pubertad precoz, nenas de 5 o 6 años que empiezan a desarrollar las mamas. Ni hablar cuando la pubertad precoz no puede tratarse básicamente por cuestiones económicas. Cuando hay pubertad precoz, el tratamiento es frenar la acción de las hormonas, particularmente de los estrógenos. Entonces les permite aumentar la altura para que no sean menores de 1,50. ¿Sí? A nivel mundial uno lee que la pubertad se ha adelantado en todo el mundo, particularmente en el mundo industrializado. Pero no hay todavía trabajos que hayan investigado cuáles son las consecuencias psicológicas de esta pubertad precoz. Bueno, muchas gracias y me despido con otra fotito. Esto son las Sierras de las Quijadas, que es un parque nacional que existe en el norte de San Luis. Muchas gracias. Hermosa, hermosa foto para despedirse. Yo creo que es medio que nos encontramos como en la foto, ¿no? Frente a una especie de universo también desconocido y a descubrir, ¿no? De ir mirando, y en este parque se ven como construcciones, como casas, ¿no? La verdad es que todos van a estar interesados en tu viñeta clínica, de eso no me cabe ninguna duda, así que la podemos escuchar, pero realmente te agradecemos mucho porque trajiste un aire fresco, ¿no? Para poder darle solidez a nuestras investigaciones. Así que si querés adelantar con el caso clínico, yo creo que todos lo queremos escuchar. No sé yo quería preguntarles a ustedes si tenían más o menos noción de la existencia de la dominancia estrogénica. Sí, yo tenía noción por el lado de que hace rato que se viene diciendo lo de los pollos, que no le den pollo a los varones, pero que también a las niñas las perjudica, ¿no? Yo tenía entendido de no darle pollo a los varones, que había como una especie de, que en el estrógeno es una hormona femenina, ¿no? Una feminización global, ¿no? Con el uso de los estrógenos en lo que consumimos, ¿no? O por ejemplo en los filtros que se usan, o sea que todo llevaba a esa feminización y también al tema del cáncer en las mujeres, ¿no? El cáncer de mama. Hasta ahí, bueno, hay algunas cosas más, llegaban mis conocimientos, pero realmente abriste un panorama que, por supuesto, no por ser inquietante, no significa que no debemos preocuparnos por eso y meternos en la temática, ¿no? Al menos es lo que yo siento, ¿no? Y que nos ayuda a todos a realmente trabajar lo psicosomático, ¿no? Y la interrelación que hay, la profunda interrelación que hay ante lo que estamos viviendo en este mundo que cambia y cómo nos cambia, y que de pronto estamos en situaciones que desconocemos, ¿verdad? O que desconocíamos. Yo tenía, mis conocimientos llegaban a todo el tema de la alimentación, el cuidado de la alimentación, etcétera, pero no a todas las demás consecuencias, ¿no? Como la criptorquidia, la hipospadia en los varones, la feminización de los varones, ¿verdad? Es decir, todo eso es realmente muy preocupante. Así que, bueno, muchas gracias a vos. Y no sé si quieren que pasemos al caso clínico y después intervienen, no sé qué es lo que deciden. Yo solamente, como terminó con este tema, le quiero preguntar ¿hasta cuándo es la pubertad precoz? La pubertad precoz en las niñas es menores de 8 años y en los varones menores de 9.
No, yo como comentario te lo voy a decir rapidito. Yo tengo chicas con 13 años de diferencia y la mayor siguió, digamos, genéticamente el mismo tiempo que yo y fue casi a los 14 años, que mucho más tarde. Y la más chiquita y todo su grupo a los 10 años. Que tienen, sí, mis hijas, con 13 años de diferencia, una tiene 44 y la otra 32 ahora. Pero y con la altura ¿cómo queda? Tiene mi misma altura, la que quedó petiza, pero porque salió a mis suegras y a mi mamá, fue la mayor. Pero no por los padres ni por nosotros, ni porque fue la que tuvo igual que yo. La otra protestaba porque todas se habían indispuesto y ella no, y quería, viste, que se le desarrollen las mamas porque ya estaba en secundario, ¿viste? Y después, bueno, no tuvo ningún problema, al contrario, sabía dónde esconderla. Pero va, eso. Mira, yo a lo largo de los años, qué sé yo, más de 43 años de pediatra, yo no tengo un estudio hecho, digamos, con solidez como para mostrar cómo se ha adelantado el desarrollo puberal en las chicas. Pero sí advierto que estoy mandando en los últimos años, particularmente muchos chicos al endocrinólogo por desarrollo precoz de las mamas, particularmente, ¿no? O sea, una afectación particularmente de las niñas, ¿no? Pero los mandás porque aparecen los varones, ese desarrollo también. Sí, es más frecuente la afectación en las niñas, es más frecuente la pubertad precoz en las niñas que en los varones. En los varones por ahí el problema es la ginecomastia. Claro, claro. Acá está levantando la mano Mónica Mercadante. Te escuchamos, Mónica. Sí, un comentario, ¿no?, relacionado con esto. Escuché hablar esto de la pubertad precoz, estuve investigando en su momento, y tengo entendido justamente que la situación de pandemia y aislamiento todavía contribuyó a que esto se haya agudizado mucho más, quizás por la situación de aislamiento, por las modificaciones en la alimentación de muchos chicos al no ir a la escuela y consumir justamente quizás más comidas grasas o diversas cuestiones que agravaron, ¿no?, esta tendencia que ya se venía marcando. No sé si es así. Tal cual. Ha ido paralelismo, yo digo pandemia-cuarentena, porque la enfermedad es esa, pandemia-cuarentena, ¿no? Porque la cuarentena también produjo mucho daño, y entre esas cosas la obesidad. Y vos sabés que la célula grasa transforma, particularmente las hormonas masculinas que tenemos varones y mujeres, en estrógeno. Entonces eso también puede favorecer que aparezca una pubertad precoz. Claro. El adelanto de la pubertad es un fenómeno que se observa a nivel mundial y particularmente en los países desarrollados, ¿no?, los industrializados o los mal industrializados. Yo hago siempre, uno está expuesto, estamos expuestos, la gran mayoría de la población, a muchos agentes nocivos, ¿no? Los agroquímicos, la soja transgénica. La soja tiene un producto que es un senoestrógeno, que aumenta la cantidad de estrógeno, y particularmente la transgénica. Entonces yo recomiendo a los chicos, a los padres, que no le den soja, ¿no? Entonces estamos expuestos a un sinfín de agresores ambientales. Sí. Y uno puede observar en determinadas familias, por ejemplo en la realeza europea, que ninguno tiene cáncer, ninguno tiene enfermedades autoinmunes, y tienen más cercano la expectativa de vida que marca el gen humano de cercano a los 120, entonces son todos longevos y sanos. Entonces, ¿qué agua consumen? ¿Qué harinas consumen? ¿Qué productos consumen? Y yo creo que es notorio, ¿no? Y nosotros en realidad estamos muy expuestos. Entonces, uno humildemente dentro de la pediatría le dice a los padres, no le des soja, no le pongas perfume, no la pintes a las nenas, no le pintes las uñas, no seas acetona, usa jabones poco perfumados, no le des soja,
tené tu huerta en la casa, fíjate si podés sembrar, etc. Y evitar los plásticos, erradicar los plásticos de tu casa, tirar los tapes, reemplazarlos por madera, loza, metal, etc., ¿no? Un poco limitar en la medida que se pueda la exposición a estos agentes que son dañinos para los chicos, pero también para los grandes, ¿no? Estamos todos... Escucha, sí. Estamos todos, bueno, está bueno, ¿no? No es tener la visión de que el mundo se acaba, ¿no es cierto? O que estamos condenados, pero sí podemos contribuir un poquito en limitar la acción de este tipo de agentes que son agentes dañinos. Esto en la bibliografía que la estaba buscando para mostrárselas, no la puedo encontrar, pero he buscado artículos de todos lados, o sea, en China también, con la industrialización china han aparecido un montón de enfermedades que no tenían. Enfermedades precoces que no tenían. Estaba pensando en el tema del filtro solar, ¿no? Del filtro UV. Sí. Porque esto es de los últimos años, ¿no? Cuando yo era chica no existía, y mis compañeritas que se indisponían así a los 10 años eran nenas gorditas en general, ¿no? Las nenas flaquitas, menuditas, tardaban en desarrollarse. Y ahora yo estoy viendo que nenas muy menuditas, muy flaquitas, ya empiezan con el botón mamario a los 8 años. Y entonces las mamás van a consultar porque se preocupan de que queden peticitas. Y les dicen estas cuestiones, ¿no? Vinculadas con el que no coman pollito en McDonald's, que no usen el protector solar, que tengan cuidado con el shampoo. Como hay un montón de factores que me parece que ahora están influyendo, que antes no estaban o había menos, no sé. Qué bárbaro. La alimentación hace 40 años atrás era mucho más saludable que la actual. Y cuando se incorporaron en nuestra sociedad los alimentos propios de los países desarrollados, empezaron a aparecer no solamente este problema de la pubertad precoz, sino enfermedades inflamatorias como el Crohn o la colitis ulcerosa, que no la veíamos en América del Sur y menos en los chicos. Ahora yo ya tengo pacientes con esas enfermedades y tienen 2 años, 3 años. Yo no quiero dejarles la idea apocalíptica, ¿no? Que tranquilo. Tú Si tranquilo, no que parece la que nos vamos a morir mañana, ¿no? Pero la negación siempre funciona. Tener idea que hay algo que está pasando en los últimos años, de los cuales cómo podemos evitar en la medida que se pueda, ¿no es cierto? Claro, como por ejemplo el cáncer de mama, que cada vez es más frecuente. Exacto. El cáncer de mama es estrogénico dependiente. Es más, las mujeres que han tenido cáncer de mama después le dan medicación antiestrógeno. O sea que, bueno, yo no sé, saben que no los veo a todos porque los voy, si alguien más quiere decir algo o si pasamos al... Tengo interés porque pases el ejemplo. Sí, pasamos al ejemplo y después seguimos. Bueno. No, perdón, no escuché. Ejemplo. Caso clínico. Un caso clínico. Bueno, el caso clínico que tengo en PowerPoint es un caso clínico de un problema generado particularmente por un problema en la latencia, y el otro es referido a una pubertad precoz. Los dos no los voy a poder pasar, ustedes me dirán cuál prefieren. Los dos. Los dos, bueno, vamos con uno. Bueno, la viñeta clínica que presentaré a continuación está destinada a recrear en un joven las consecuencias de haber transitado una latencia perturbada. Este joven, que llamaré Francisco, consulta a los 17 años al ser derivado por su pediatra, que lo advierte muy angustiado. Es nativo de Buenos Aires y se traslada con su familia a San Luis cuando cuenta 7 años de edad.
Es el tercer hijo de una pareja cuyo padre no alcanzo a ver los años, 50. De 50 años, es un profesional exitoso, educado en un liceo militar, que ostenta títulos de abogado y arquitectos obtenidos en universidades privadas de Buenos Aires. Es un hombre altivo e inteligente que en la entrevista se despide diciéndome que él estudiará psicología para tratar a su hijo como es debido. Amante del dinero, a pesar de disponerlo, se lo regatea a su hijo y no a sus hijas. Se complace con autos, motos, viajes con amigos. Muy fumador, fuma en la entrevista, a pesar de mi pedido, se opone a la actual terapia de su hijo que, según él, se tenía que dejar de joder. A lo largo del tratamiento, Francisco recuerda de chico recibir retos y castigos físicos del padre, desvalorizaciones variadas, incluso por el tamaño de sus genitales. Sentía que su padre lo ignoraba con frecuencia, por ejemplo, cuando ingresaba a su casa no lo saludaba. No pocas veces el padre se refería a Francisco como el guacho. La actitud hacia el padre en general era sumisa. Renegaba, pero no se oponía ni discutía con él. Y las pocas veces que lo hacía, terminaba llorando o con intensa angustia. La madre es una mujer menuda de 48 años, cuesta escucharla cuando habla, es hija de empresarios y heredera de cierta fortuna, y siempre trabajó como secretaria en distintos rubros. Ella sufraga la terapia de su hijo, aunque se queja por el monto de los honorarios. Es católica observante, al igual que sus 6 hermanas, con quienes hace cadenas de oración por los más variados motivos. Su aspecto y actitud son los de una mujer temerosa. Temía por todo y por todos, en especial por su hijo, en quien proyectaba fuertemente sus miedos e inquietudes. Francisco desarrolla con la madre un conflicto de dependencia e independencia. Es la única en quien puedo confiar o no soporto más a esa mujer. Con frecuencia, él le gritaba cuando no la agredía verbalmente o físicamente, aún hasta grande. Entendía estas actitudes como intentos fallidos de Francisco para separarse de su madre. Infiero, la parte del renglón de arriba no lo puedo leer. Bueno, infiero que esta pareja era más un matrimonio en los dichos que en los hechos. Francisco tiene 2 hermanas de 7 y 9 años mayores que él, muy unidas entre sí. Una es médica y otra escribana, radicadas en Buenos Aires desde que fueron a estudiar allí. La relación con Francisco es distante y poco afectuosa. Ellas lo calificaban como un malcriado, caprichoso, violento, imbancable, etc. Y así parecía ser. Destella... Los antecedentes de Francisco. Sí. Destella, sí. El colecho hasta los 11 años. El colecho hasta los 11 años, tal vez hasta los 12, haber tomado el pecho hasta los 7, y en general él dormía en la cama matrimonial y el padre en otra habitación. La adaptación escolar fue prolongada, difícil, con frecuencia la madre debía ir a rescatarlo de la escuela, aún en la secundaria. Cambió 3 veces de escuela en primaria y secundaria. Francisco, sí. Dale vos. Bueno, No, decile vos, Mariana. Me tapa la parte de arriba de la pantalla. Francisco destacaba por su excelente rendimiento intelectual. De chico, poco o nada acataba directivas de maestros o reglas de juego. Predominaba el juego solitario y no se integraba a los grupos de par por ser generalmente rechazado. Tenía pocos amigos, discutía con los maestros y luego con los profesores. No soportaba estar lejos de su madre, mucho menos estar solo. Una tía le decía el abrojo. Donde fuera era el chico difícil.
Eran comunes los berrinches, gritos, pataleos, autoagresiones, fugas, caprichos, mutismo, agresiones físicas a su madre, y la alimentación era selectiva y errática. Su peso siempre estaba en límites inferiores normales. No practicaba deportes ni en primaria ni en secundaria y comienza a fumar a los 13 años. No se interesa por ninguna expresión artística, es adicto a las pantallas y los juegos en red, es competitivo, soberbio y con tendencia a manipular mentiras mediantes. Su debut sexual fue a los 12 años con una chica de 17. Infiero que aún no había completado su desarrollo sexual. En la secundaria, a los 15 años se pone de novio con una compañerita, queriendo mantener con ella un vínculo al modelo marital, mientras hacía avances sexuales con otras chicas, aún con amigas de su novia. Era muy celoso y sufría mucho esa condición. Tenía contactos sexuales erráticos mientras estuvo de novio 4 años. Se masturbaba con frecuencia, hasta 6 veces por día, hábito que no perdió aún cuando convivía con su pareja a los 23 años. A los 20 años, en una página de jóvenes que intercambiaban fotos desnudos, una chica, al no acceder a sus deseos, lo acusa por las redes de ser manipulador, hijo de no sé quién, sádico, psicópata, etc. Y Francisco no la conocía personalmente. Desde ese momento, se recluye por 2 años. Por 2 años no sale a la calle, va a la facultad a escondidas, se persigue con personas que lo miran, con autos que pasan, con vecinos, por temor a que me escrachen, que descubran que él está lo cual. Esta situación se comprende así: lo que teme realmente es que sepan de su situación incestuosa. Cuando tiene relaciones con su novia, le excita que ella le cuente durante el acto sexual cómo, perdón el término, con su novio anterior, mientras le excitaba saber que este novio era más dotado que él. Se interpreta esta situación como una excitación voyerista de la escena en coito con sus padres. Un sueño. Perdón. Él estaba en su habitación desnudo, con la ventana abierta, y un hombre grande y hermoso lo mira desde la terraza de un edificio de 2 pisos enfrente de su casa. De pronto el hombre saca un fusil y le apunta, y cuando le va a disparar, se despierta angustiado y excitado sexualmente. En base a comentarios anteriores a este sueño, y por el sueño en sí, se interpreta como una emoción homosexual, que bien puede corresponder a que ante la amenaza del padre por el incesto con su madre, él opte por ser gay. Digamos, yo no hago nada con mamá porque soy homosexual. Francisco se recibe a los 24 años de informático, vive con su pareja, decide trasladarse a Buenos Aires, donde se desempeña exitosamente en su trabajo y continúa su terapia con otro analista. Este chico, si bien nace ya en un ambiente un poco alterado desde el vamos, realmente no tuvo latencia, porque un colecho tan prolongado, una excitación sexual, al decir de Winnicott, ¿no? Una excitación sexual regular, lo hizo indomable en la escuela, ineducable. Realmente el chico era un martirio en todos lados donde iba, ¿no? Que lo parió. Es un caso, claro, hasta los 8 años tomando el pecho y durmiendo con la madre, ¿no? Menos que menos la latencia. Menos que menos, ¿no? No había. No existió directamente, no existió, tampoco. Claro, ¿cómo le afectó, digamos, el nudo que yo encuentro en este caso relacionado a la latencia es cómo persistió la excitación sexual regular, cómo lo alteró?
O sea, él no pudo separarse ni de lo incestuoso, ni de lo masturbatorio, que son dos elementos importantes que modifican los chicos en la lactancia, ¿no? No accedió a los deportes, no accedió a los grupos, no accedió... ¿no? Claro, no hubo una función paterna que lo rescate de la locura materna, ¿no? Tal cual. O sea, que él Claro. fue algo así como una mascota que el padre le dio a la madre para que se entretenga. Tal cual, mientras él vivía su vida casi como un soltero. Claro, claro. Era la mascota de la madre. Es decir, realmente es impresionante, ¿no? El caso que traes. Y cómo queda claro esto que querés transmitir, ¿no? De la eliminación de la latencia y las consecuencias que le trajo, incluso con su grupo de pares, que me supongo que cuando la madre lo iba a rescatar es porque le hacían bullying, ¿no? Y él se ofrecía a estar en ese lugar porque se sentía totalmente estafador e incestuoso, ¿no? En su conducta. Realmente hay muchísimo para hablar. Seguramente todos quieren escucharte el otro caso. Bueno, Todos, Hilda. bueno, el otro caso lo tengo acá escrito en un papel. Se trata de una niña que a los 6 años empieza a desarrollar su botón mamario. Es hija de padres más bien pequeños, los dos, y además de desarrollar las mamas, tiene un vello corporal un poco exagerado. Eso está en relación con el aumento de los andrógenos, digamos, ¿no? Se le plantea a los padres que la consulta con una endocrinóloga, que la concretan, pero deciden esperar, a pesar de mis consejos y de los consejos de la endocrinóloga. Esta niña continúa creciendo, se transforma en la más alta del grado prontamente, porque va acelerando su pubertad, entonces da el estirón antes que las demás chicas, pero con Después, la perspectiva que después queda petiza, ¿no es cierto? Empiezan a detectar los padres actividad masturbatoria, como no tenía en otras ocasiones. Les sugiero el tratamiento hormonal nuevamente y la consulta psicológica. Los padres nuevamente se niegan a hacer el tratamiento endocrinológico, investigando un poco más por qué no lo quieren hacer. El peso económico del tratamiento tenía realmente cierta importancia en su decisión. Bueno, le tramito a través de servicios sociales la posibilidad de acceder al tratamiento y lo inician, pero un poco tarde. Entonces, esta chiquita menstruó antes de cumplir los 10 años. Su talla final es baja, es menor de unos 50, mide 1,48. Entró en la onda dark de las tribus urbanas, esto de pintarse de negro, los labios negros, las uñas negras, etc. Quedó totalmente desubicada en su grupo de pares, entonces accedía a juntarse con chicos de mayor edad, chicas que salían, bebían y fumaban. Inició su actividad sexual a los 12 años y obviamente dejó de visitarme a mí como su pediatra porque ella era una mujer y tenía menos de 13 años. Es un caso lamentable de una situación social donde impacta, digamos, el estudio de un fenómeno desde la totalidad de las posibilidades. En esta chica realmente cuánto influyó. Consumían preferentemente carne de pollo, porque no accedían mucho a la carne de vaca y de cerdo por el costo. Y realmente fue tremendo de ver en ella cómo lo económico, lo social, lo hormonal, lo biológico, inclusive lo legislativo, porque no hay cosas que amparen a estos chicos.
las tramitaciones por servicios sociales siempre son lentas y las medicaciones tardan en llegar, y la lentitud de los padres en poder reaccionar, ¿no? Este es un caso bastante concreto donde uno ve cómo influye lo sociocultural, lo socioambiental y lo económico en la vida de un niño, ¿no? Que será así por el resto de su vida. O sea, ella va a ser una petiza por el resto de su vida. Si tiene hijos, van a ser hijos pequeños, porque el tamaño de los bebés depende del útero de la madre. Una mujer peticita, que no alcance el 1,50, es probable que tenga hijos pequeños. Acá te quieren hacer una pregunta, Patricia Linenberg. Preguntá, Patri. Tremendo lo que estás trayendo, realmente es un... Sí, la verdad que yo le digo que la vida es mejor que esto, pero... No te preocupes, si no parece pero está apocalíptico esto. No, pero está bien que lo traigas, porque si no, uno está como que le falta una pata, ¿no? En las observaciones en niños y adolescentes. Es muy importante tener en cuenta lo que vos traes, muy importante. O sea que nos enriquece muchísimo la visión. Patricia, te escuchamos. ¿Estás muteada? Dice que quiere preguntarte las correlaciones Sí, pero está entre muteada, no se le la escucha. pandemia. Estás muteada. Muteada, pero no se la escucha. A ver. Yo le veo las caras a todos, la veo a Mirta, ¿no? Que está en educación, pensando, ¿no? Estamos todos... Bueno, Hilda, justamente, si querés... Espera un poquito, Mir, espera un poquito a ver si habla Patri. No tiene el micrófono que suene. Fíjate si tenés volumen. Sí. Bueno. Ahora viene, va a buscar seguramente los auriculares. No, realmente es apasionante. Vos sabés perfectamente que a mí siempre me apasiona la correlación, digamos, entre el soma y lo psíquico, no quedarnos solamente con lo psíquico, ¿no? No quedarnos pataleando en el vacío a veces. Bueno, ahora te escuchamos, Patricia, y después Mirta. No sé si Alicia también le veo cara de querer decir algo. Yo por la cara, viste, me voy dando cuenta. ¿No? Vicky Pareja, la compu, Patri. Vicky Pareja nos dice la importancia que tiene lo que vos estás trayendo, ¿no? Lo trascendente, y nos alerta sobre algo indispensable, dice Vicky, a tener en cuenta con los pacientes de esta edad, ¿no? Porque bueno, uno con el paciente que trajiste, el varón, podía haber hecho un festival porque el padre era así, la madre era asao, pero no hubiéramos reparado además en los efectos físicos, ¿no? De esa conducta de colecho, como tanto se exacerbó el colecho durante la pandemia, ¿no? Patricia, ¿lograste sonido o no? Anda, Bueno, no sabe cómo. A todos les pido que sean lo más, vayan al punto. Mirta, vas al punto, después Alicia. Bueno, pueden hablar todos. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, antes que nada agradecerle a Eduardo toda esta información que realmente es muy valiosa. Creo que uno de los problemas más graves es ser ignorante, no estar lo suficientemente informado de esto que está pasando en la sociedad de consumo, porque todo tiene que ver, ¿no? Sí. Con todo un modus vivendi, como bien lo dijo Eduardo. A mí me preocupa mucho que ya saben que el tema del juego, la falta de juego, la falta de espacios para jugar, de tiempos, los chicos sin tiempo, y todo esto trae también a esto de las comidas rápidas, también la forma en que se vive dentro de
de las familias, aún en una sociedad mucho más tranquila que la sociedad urbana en la que vivimos nosotros en la capital federal, en Cava, ¿no? Entonces, dicho esto, pensaba en la importancia, vos que decías qué pensaría yo desde educación, inmediatamente pensé en la importancia de hacer campañas socioeducativas, campañas desde las escuelas, con los mismos chicos, con los adolescentes, con los padres, en cuanto al tema de alimentación y en cuanto al tema de hábitos, ¿verdad? De rutinas y de, por supuesto, de cuestiones de crianza, y lamentablemente hay una crisis en las parentalidades que agudiza toda esta problemática. O sea, que la idea que me llevo es que tenemos que pensar en campañas socioeducativas en forma urgente, porque está en riesgo la vida. Gracias, Mirta. Patri, no sé si hablas vos o Alicia. No, Patricia, después hablo yo. Y léele la pregunta. Bueno, Patricia pregunta la relación de todo lo que expusiste con la pandemia, ¿no? Es decir, cómo agudizó la pandemia todo esto, porque tiene un trabajo, Eduardo, que está en uno de nuestros libros, ¿no? Que habla justamente de la pandemia. Sí. Y cómo agudizó. Sí, el trabajo que yo hice fue en realidad sobre bebés, que a los bebés les vino muy bien la pandemia. El trabajo se llama Calamidad y Dicha, porque los padres, los dos, estaban obligados a quedarse en casa, entonces eran bebés que no solo crecían sanos, sino que eran bien amamantados y que llamativamente tenían un desarrollo más precoz que la media, ¿no? Pero en los niños mayores realmente ha afectado muchísimo. En los adolescentes también, y en los lactantes también, porque se quedaron sin ámbitos para jugar. Digamos que, como les decía ahí en el escrito, la pandemia los sofocó, o sea, los dejó en casa, no podían jugar con niños de pares, y promovió la obesidad, el retraimiento y la pantalla. Todos factores nocivos para la salud física y la salud emocional. Sí, personalmente en uno de mis trabajos yo cito a Edgar Morin, que dice: el desencadenamiento tecnoeconómico mundial, animado por un afán de lucro insaciable, es el motor de la degradación de la biosfera y de la antroposfera. Esto nos advierte 2021, ¿no? Edgar Morin con 100 años. Bueno, Ali, te escuchamos. Bueno, primero te agradezco muchísimo la presentación porque nos abre la capacidad de pensar, ¿no? Nosotros siempre tenemos en cuenta todo lo que proviene de la medicina y del cuerpo, pero no siempre tenemos toda la información que vos nos traes, que nos abre la cabeza para seguir investigando. Obviamente, en relación a los casos, 1000 cosas se nos ocurren, ¿no? Sobre el caso del varón yo pensaba no solamente en el incesto con la madre, sino en ese cruel vínculo incestuoso sadomasoquista con el padre, ¿no? Que él seguramente quería repetir con sus compañeritos de la escuela, pero bueno, esto abriría y abriría. Pero sí te quería preguntar, ¿qué pensás vos acerca de los reemplazos hormonales para tantos niños que hoy en día quieren cambiar tempranamente de género y que se los habilita para eso, ¿no? Es como que la sociedad los habilita, y en ese caso a veces hay obras sociales que facilitan, mientras lo que vos comentabas en relación a este caso de la chiquita, de la última chiquita, que la economía de la familia y la pobreza de del servicio social público le impiden hacer una terapia cuando corresponde. Mira, la verdad que es un temazo, digamos, para hacer una conferencia aparte, pero
Yo te diría que uno en estos casos debe pararse desde lo bio, psico, socioambiental y desde la mirada del pensamiento complejo, ¿no? Analizar un fenómeno desde la totalidad de las posibilidades. Con las terapias de este tipo que vos me comentas, hay que ver el factor económico, cuánto dinero mueve, cuánto se promueve el consumo, cuánto se le dice a los chicos o a los adultos que quieren hacer este tipo de tratamientos, qué vida van a tener, qué expectativa de vida van a tener, porque van a morir jóvenes, mueren jóvenes, porque hacen un desequilibrio hormonal terrible, y qué tratamiento psicológico se les brinda de modo preventivo. Acá en San Luis, en la maternidad, hay un consultorio gratuito para las mujeres que quieren cambiar su género, su sexo. Y es gratuito. No te imaginas lo que se gasta ahí. Cirugías de por medio, hormonas de por medio. Cuando vemos que hay embarazadas que no están controladas y tienen prematuros, solamente porque no hay control prenatal. O sea, el tema, la pregunta tuya es muy abarcativa. Yo creo que uno lo puede analizar más o menos con detenimiento si se para en distintos puntos, ¿no? Éticos, morales, biológicos, económicos. Económico. Hay toda una movida económica, pero a nivel mundial hay una movida económica. Claro. Mueve muchísimo dinero. Es como cuando en su momento se quería reemplazar la lactancia materna por la leche Nestlé de Suiza. Claro. Desastre. Y que decían que el pezón tenía bacterias, etcétera. Sí, Sí. Exactamente. Son movidas económicas que también tienen una vertiente económica. Ahí está Jorge Schneiderman, que nos habló de una canción de Rubén Rada, que dice no te subas al camión, ¿no? ¿Cómo es, Jorge, lo que dijiste? Estás muteado. Estás muteado. Está muteado. No, lo que decía un poco al principio de que justamente el no poder tener el no pensar por uno mismo, el ser pensado por otros, el no hablar por uno mismo, el ser hablado por otros, el ser permanentemente interpelados y no interpelar la realidad. Y lo que decía Rubén Rada era en un tema, no vayas donde todos, no subas al camión si no hay una razón. Y creo que por ahí venía la cosa, ¿no? Sí, me pareció muy adecuado lo de la canción. Acá también hay opiniones en el chat de Jenny, ¿no? Jenny, ¿querés decirlo vos? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la conferencia, muy buena, Eduardo. No, a medida que tú estabas hablando, me acordé de que hace muchos años Evo Morales, ¿no es cierto?, había dicho que no había que comer pollo porque tenía tantos estrógenos que los hombres iban a volver homosexuales y pelados. Y eso lo dio en una conferencia cuando habló sobre el cambio climático en el año 2010. Y fue muy criticado y todo, pero no digo que tenga razón totalmente, pero escuchándote es como para repensar, ¿no es cierto?, en todos los transgénicos y todo lo que está pasando con toda la industria farmacéutica, perfumería y otros, ¿no? Sí, sí, es cierto. Gracias, gracias, Jenny. No sé, Eduardo, si querés, ya estamos sobre... Yo quería decir algo, ¿puede ser? Dale, sí, Mariel, dale. Te veía la cara también, pero no levantabas la mano. Que me interesó mucho la línea de prevención que plantea Mirta. Me pareció interesantísima. Que esto se sepa de todas las maneras que pueda saberse. Esto me parece interesantísimo, este espacio. Gracias, Eduardo, gracias, Hilda, ¿no? Para poder difundir, para poder pensar sobre esto. Y me gusta la línea de Mirta, bueno, ¿de qué hacemos con esto? Porque, por ejemplo, desde las escuelas se puede hacer un montón. Desde las asociaciones de pediatría
también hasta podrían formalizar el conocimiento, porque a mí me llega a partir de pacientes particulares que van y me dicen, María, me dijo que no le ponga filtro UV, me dijo que no coma pollo, pero tendría que haber realmente campañas desde los pediatras, desde las escuelas, qué shampoo se puede usar, qué shampoo no, cuál es el protector solar, cuál no, cuál es la alimentación, ¿no? Me parece como que es un conocimiento que quizás para Eduardo o para los pediatras es algo como natural, pero que para el resto de la sociedad no lo es, y que sería importantísimo que se empiece a difundir y que empiece a haber campañas en esta. Me sumo a la línea de Mirta, ¿no? De la prevención. Sí, exactamente. Esa es tal cual. Es lo que podemos. Y vos, Dafne, también te veo ganas de decir algo. La más chiquita. No sé si tenés ganas tampoco. Ah, Vicky quiere hablar. Sí, Vicky. Bueno, Perú, póngase de acuerdo. Realmente agradezco muchísimo porque toda esta investigación que por momentos ha sido tomada como a la ligera, ¿no? Se trata de no comer pollo, pero no, es mucho más que eso. Y estaba pensando en los aspectos que Eduardo señalizó en términos de lo irreversible y lo transgeneracional. Claro. Como, ¿no? Digamos, una chiquita de 10 años que de repente va a quedarse con su 1,50 m y que además después, ¿qué va a pasar si decide tener hijos y cómo estos también van a estar como predeterminados en su desarrollo, no solamente físico, sino cómo ese desarrollo físico incompleto repercute sobre lo emocional, ¿no? Y la autoestima, los modelos, bueno, de belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente estamos ante yo diría una emergencia por lo que hemos escuchado hoy día, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, lo preventivo, porque es digamos, todas las poblaciones de jóvenes están ya afectadas o están siendo afectadas, ¿no? Sí, exactamente. Y también el tema de que los chicos se queden sin latencia, ¿no? Esto es importantísimo. Claro. Me quedé tan asombrada cuando hablaba Eduardo, no lo había pensado. Esto de sacar una etapa que para mí todavía, en mi concepción, sigue siendo como de bastante equilibrio, ¿no? Como que es un momento como de descanso, me parece a mí, para el psiquismo, de los niños, de asentamiento. Pero aparte, necesaria para aprender. Claro, de mucho aprendizaje. Para aprender, para empezar a socializar, estar con los otros, para el aprendizaje sistemático. El aprendizaje sistemático, los mecanismos obsesivos. Cuando yo era chica, hay un concepto que nunca he vuelto a encontrar y bueno, no, la verdad no pero que me da vueltas, que era la edad de la razón, ¿no? Y entonces esa edad de la razón que se ubicaba alrededor de los 7 años, permitía una serie de rituales. Por ejemplo, no sé por qué, digamos, desde la Iglesia Católica, la edad de la razón era la edad en que uno hacía la primera comunión. Pero me parece interesante cómo, digamos, era la etapa como de este descanso hormonal que permitía una apertura hacia lo intelectual y también después hacia la sublimación, ¿no? Que también equilibra tanto el desarrollo. Claro, y la posibilidad de la sublimación. Si no, hay un salto ahí que es tremendo impartir el aprendizaje. Digamos, es un concepto que ha desaparecido. No sé si viene de la filosofía, de la sociología, la verdad, pero sí me he acordado de este concepto que, sí, bueno... mi madre decía, la edad de la razón, sí. Era muy difundido, o sea, sí, muy difundido. En términos de crianza, pero no sé, ¿no? Sí, ahí también, ¿alguien más levantó la mano? Mirta y Mariana. Mariana hasta ahora no habló. Perdón, sí. yo
no levanté la mano, se levantó, pero quería decir que para Piaget es la edad de las operaciones concretas. Claro. La Antártida tiene a los 15. Claro, y que después hace el pasaje a la abstracción cuando entra en la Claro, adolescencia. a lo hipotético deductivo. Pero para Exacto. llegar a lo hipotético deductivo hay que pasar primero por las operaciones concretas. Exactamente. Y acá está Mariana, ¿qué ibas a decir? Yo me acordaba de un caso de hace muchos años, de una nena que también, digamos, durmió con los padres, con los dos, hasta como los 12 años, y de ahí saltó a tener relaciones sexuales con el esposo de la prima que estaba embarazada. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tipo de sexualidad? En esta chica no se había armado un super yo, por ejemplo, el no existía, era más grave que este paciente. Pero, ¿qué tipo de sexualidad tenía este chico? Te iba a preguntar. Porque para esta nena era todo lo mismo, en realidad. Terminó... Y la escolaridad. Mira, llegó porque estaba en un colegio que lo dirigió un cura y había mandado una pavada, ¿viste?, a otra compañerita, y no llegó por esto. No llegó porque tuvo relaciones sexuales con un hombre de 40. Y se había desmayado en la pileta, y bueno, tenía una serie de síntomas, pero llegó porque el colegio la mandó, pero por otro tema, pavada, una pavada que le mandó una nena de primer grado, de primer año. Este chico debutó con una chica de 17 cuando él tenía 12. Si bien él se desarrolló sexualmente un poco antes de que lo hacen la mayoría de los chicos, él creo que, bueno, después la segunda chica tenía 23. O sea que la sexualidad de él era la edípica, porque recreaba la sexualidad que no accedió a tener con la madre. Siempre con chicas mayores, que seguramente tendrían lo suyo para buscar de pertenecer a un chico tan chico, ¿no? Él tenía eyaculación, etcétera, etcétera, pero una sexualidad un poco atípica, porque es como recrear la de un chico con la madre, digamos, ¿no? Yo creo que el encierro que él tuvo fue para que no descubrieran su cuestión incestuosa, ¿no? Yo recuerdo que Arnaldo Raskowski siempre nos contaba, ¿no?, que el desarrollo puberal temprano tenía que ver con el montante de excitación, y contaba el caso de un chico de 7 años que tenía un desarrollo, digamos, genital equivalente a uno de 15 o 18, porque se acostaba con la portera del colegio, ¿no? Y la portera del colegio se lo llevaba a la cama con ella, y nos contó Arnaldo que fue un caso que se habló mucho en el hospital de niños, perdón, que tengo el teléfono, pero no lo podíamos creer. Él contaba que te había hecho todo un desarrollo y que por supuesto no había podido aprender ni a leer, ni a escribir, ni a hacer cuentas, ni nada, ¿no? Siempre contaba ese caso, ¿no? Y para la sorpresa de todos, ¿no? Pero realmente, digamos, traes un tema que nos permite tenerlo presente, seguir investigando, quizás trayendo ejemplos, ¿no? Es decir, buscando ejemplos, ¿no? Podíamos hacer como un sector que esté interesado en todo esto, que trabaje con vos en poder traer ejemplos de esto que vos exponés, ¿no? Y que tanto nos preocupa. Sí, Mariel. Nosotros estamos como más acostumbrados a esta interrupción de la latencia por cuestiones así más psicológicas, ¿no? Lo nuevo de Eduardo es que también trae esto de los estrógenos, ¿no? Claro. Porque nosotros, el otro día un paciente me contaba, por ejemplo, que veía películas pornográficas cuando tenía 8 años porque tenía hermanos mayores y estaban solos, ¿no? Y que sus hermanos mayores
lo hicieron debutar con una señora discapacitada, ¿no? Cuando era muy chiquito, ese tipo de cosas por ahí nosotros estamos más acostumbrados, pero todo la relación entre lo biológico, lo orgánico, el estrógeno y todos estos productos, y todo esto nos abre como también otras vías, ¿no? Sí, vos sabés que yo insisto mucho en el ámbito psicoanalítico, que es en el que estoy, y en el ámbito pediátrico, que se tengan presentes no solamente el soma y la psiquis, sino lo social y ambiental. Claro. Porque esa mirada integradora lo permite ubicar a uno un poco en la escena donde se tiene que mover, ¿no? Porque yo a veces le digo a los pediatras, está bueno que coma endivias, pero vive en el barrio 1 de Mayo, que es una vida de emergencia. O sea, que cómo tenemos que adecuarnos desde lo social y ambiental también, ¿no? Exactamente. Aunque sea, si no, escribímelo en el chat. Perdón, hay alguien que está hablando y está conectado. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Realmente abriste un universo muy rico para seguir pensando, seguir trabajando, y tus aportes son muy valiosos y no te vamos a dejar escapar, así que vas a volver, vas a participar. Dafne, ¿querías decir algo? No, está aplaudiendo. Un aplauso, sí, yo también, me lo miraba la mano esa. Bueno, aplaudamos todos. Bravo, bravo. Y les aviso que este trabajo va a estar en el libro 7 de próxima aparición. Muy bien. El libro 7 sobre la pandemia mental, consecuencias y peligros de una historia sin fin. Así que ya está ahí en impresión. Bueno, un beso grande para todos. Chao, hasta pronto. Gracias. Cuesta despedirse. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta muy pronto, Y Hasta vayan pronto. juntando ejemplos. Vayamos.